La grave situación que atraviesa Venezuela ha hecho que varias empresas con décadas de estar en el país decidan cesar operaciones comerciales. Y con esta pequeña pero corta introducción les presento las 4 empresas que decidieron irse de Venezuela por la crisis. Clorox. Esta empresa de artículos de limpieza del hogar de origen estadounidense, fundada en 1903 en California y con una trayectoria de más de 50 años en Venezuela, se vio forzada a vender todos sus activos y abandonar el país. En el año 2013, la compañía anunciaba la inviabilidad económica y la empresa Clorox emitió 22 comunicados oficiales. Para el año 2014 comenzaba a descontinuar sus operaciones en el país y trataba de vender sus activos para solventar las pérdidas que generaba en sus últimos años, gracias a la congelación de precios dictada por el presidente Nicolás Maduro. Para principios de octubre de ese mismo año, el gobernador emitió un comunicado a la prensa nacional que señalaba que la empresa incurrió en un cierre ilegal y una agresión indirecta a sus trabajadores, lo cual el gobierno de inmediato tomó las instalaciones con 14 años de edad y forzadamente reactivó la producción. Antes de ser intervenida, la planta producía al mes 409.521 cajas de desinfectantes. No obstante, para el año 2016 solo se fabricaban 56.300 cajas, tras 3 años, es decir, entre 2011 y 2014. Sus representantes explicaron que durante ese periodo vendían más de 2/3 de su producción a precios congelados por el gobierno de Venezuela, lo que le generó pérdidas millonarias. Kimberly-Clark. Esta empresa de origen estadounidense, productor de artículos de cuidado personal, fundada en 1872 y con más de 50 años de presencia en el mercado venezolano, suspende todas sus operaciones en el país. El día 8 de julio del año 2016 informó a la prensa nacional que paraliza su producción, distribución y comercialización de forma indefinida, debido al persistente deterioro de las condiciones económicas y del negocio. Esta decisión fue tomada después que años de pérdidas incontables y circunstancias mayores como el control de divisas, materia prima, y que en sus últimos 2 meses antes de su cierre se vieron a obligar a cerrar 2 líneas de producción. Sus oficinas ubicadas en Caracas, así como su planta ubicada en Maracay, fueron suspendidas ese mismo día. Algunos de los productos en su cartera empresarial que se producían e importaban al país eran Huggies, Kleenex, Scott, Cotes, Plenitud y Poison. La decisión de abandonar el país fue dura, ya que la empresa contaba con una larga historia de operaciones en el país desde que se comercializaron los primeros productos hasta su apertura de su planta. Para enero del año 2016 habían declarado más de $100 millones en pérdidas, y en su total hasta el año 2018 sus pérdidas eran de $468 millones gracias a la devaluación del bolívar contra el dólar americano. En la planta de Maracay operaban más de 1.000 trabajadores y para el mismo día la planta pasaría a manos del Estado y el 22 de julio del mismo año pasaría a llamarse Cacique Maracay. General Motors. Esta empresa de origen estadounidense, productor de automóviles, fundada en 1908 y con presencia en Venezuela por más de 65 años, decide dejar de operar el 18 de abril del año 2017 por una demanda que terminó en un embargo a la planta ensambladora más importante del país. En horas de la tarde fue tomada por la fuerza pública, prohibiendo la entrada a los trabajadores y con sus accesos bloqueados. La causa litigada por un ex concesionario en la ciudad de Maracaibo logró embargar a la empresa por un total de 476.000 millones de bolívares, lo cual para General Motors de Venezuela considera que la cifra solicitada excede de toda lógica e interrumpiría las actividades de General Motors venezolana de forma permanente. La compañía, que desde 2015 no ensamblaba ningún carro por falta de divisas, comunicó que lucharía por los derechos de la empresa y los trabajadores. General Motors tenía en el territorio nacional más de 60 concesionarios y centros de servicio y más de 2.500 trabajadores.
Para el día 19 del mismo mes, General Motors de Venezuela anunciaba en un comunicado oficial que cesaría de inmediato sus operaciones en el país. Para la empresa fue un golpe duro, ya que tenía más de 35 años liderando el mercado automotriz en Venezuela y fundada en 1948, siendo la ensambladora más antigua e importante del país. Además de informar que fue sustraída de su planta ilegalmente algunos vehículos y otros materiales por las autoridades públicas, y un par de días después que General Motors no tenía algún conocimiento de este embargo, lo cual los tomó por sorpresa y con un gran dolor decidieron abandonar todo un legado. Kellogg's. Esta empresa de origen estadounidense, fundada en 1906, productora de alimentos y cereales y con más de 50 años de presencia en Venezuela, decide cesar operaciones el 15 de mayo de 2018. A través de un comunicado emitido por la empresa, se le notificaba a los trabajadores de la planta ubicada en Maracay el cierre de operaciones de la organización en el país. Algunos usuarios en la red social Twitter expresaban su descontento y asombro por la noticia. La empresa emitió otro comunicado el mismo día del cierre informando que la distribución y comercialización de productos Kellogg's en el país han sido terminados. Ningún producto puede ser comercializado sin autorización expresa de Kellogg's Company. Además, el texto agradece a los trabajadores por su compromiso con la empresa. Ya hace un par de años, los empaques de los cereales que aún se comercializaban como Zucaritas, Corn Flakes, Choco Krispies y Muesli se vieron afectados por la situación, pasando a ser cajas recicladas y de poco color. Para el año 2016 y 2017 la empresa decidió desconsolidarse y sufría pérdidas millonarias de $63 millones entre esos años, y para el mismo martes la página web y el centro telefónico de atención al cliente fueron desactivados. Por último, la empresa emitió otro comunicado donde expresa que las autoridades venezolanas intervinieron la planta desde el martes 15 de mayo. Por lo tanto, la empresa no se hace responsable del uso que hagan de sus instalaciones y equipos, tampoco de la calidad de los productos que allí puedan producir, además de ejercer las acciones legales correspondientes. Es lamentable que estas empresas hayan decidido abandonar el país, empresas de larga trayectoria con más de 50 años, significando el antes y después en confiar en un país el cual los recibió y creció hasta ser lo que hoy es. Sin nada más que decir, nos veremos en un próximo video.